Listo, vamos a comenzar. Como puedes apreciar, el día de hoy tenemos supresión de enunciados. De repente la consulta que tenías era si vamos a ver inclusión de enunciados, ¿no? Justamente está en este tema y en las diferentes preguntas que vamos a tener en cuenta. En el material hay información que va a estar muy relacionado. O sea, a veces el tema no es que cambie, sino que tiene otro tipo de nombre nada más. En estos casos el nombre que tiene es el de pertinencia de ideas. Y eso también lo vamos a ver conforme vayamos avanzando y si en el caso quedara alguna duda, bueno, lo vamos a ver en el repaso, ¿no? Con más preguntas tipo de examen de admisión. Entonces, la primera relación para la supresión de enunciados es el nivel de generalidad. La generalidad muchas veces no es muy característico para personas que de repente no han estudiado esta parte, pero es muy fácil cuando ya ves muchos textos argumentativos, muchos textos narrativos, básicamente el estilo formal, ¿no? Cuando tú ya tienes una experiencia previa en ello, ya puedes corroborar este hecho. Entonces, este grado de nivel de generalidad va a consistir en las propuestas, no, bueno, nos van a medir una capacidad, ¿no? Cuando hablamos de nivel de generalidad es importante tener en cuenta una jerarquía en el texto. Tú sabes que el texto está compuesto de definiciones, de características, de ejemplos. Está caracterizado también por tipologías, ¿verdad? Tenemos oraciones principales como oraciones secundarias también, ¿no? Esa es una jerarquía que podemos distinguir rápidamente. Pero el aspecto particular de un enunciado o de varios enunciados que tienen una relación va a ser muy importante para que tú puedas seguir o para que puedas seguir evaluando, ¿no? Para que puedas seguir en ese criterio de distinguir la jerarquía en todo el texto. Entonces, como sabemos, ¿no? Existen definiciones, existen características, ejemplos, antecedentes, ¿no? Esos elementos es muy importante reconocer. Porque cuando tú reconozcas ello y te pide el mismo nivel de generalidad, básicamente lo que te está diciendo es que coloques otra información que tenga esas mismas características. Eso es lo que te está diciendo. Entonces vamos a ver, a través de un ejemplo, esa secuencia. Dice, señala la opción que puede eliminarse por estar en un nivel de generalidad distinto respecto de las restantes. Dice distinto. A ver, vamos a leer. Y de repente por ahí me vas a brindar una clave. ¿Ok? Ok. Dice lo siguiente, el tránsito en la ciudad se ha vuelto sumamente peligroso, ¿no? En una cuadra de la avenida Arequipa, dos automóviles colisionaron ayer. Hace 3 días se produjo un aparatoso choque entre un bus de servicio público y un auto particular en la avenida Bancay. Un automóvil que iba a excesiva velocidad en la avenida Javier Prado hizo trizas a un vehículo modelo tipo. ¿Cuál de ellos crees, José, que debe eliminarse por estar en un distinto, ¿no? nivel de generalidad? Una distinta idea, ¿no? Es cierto, ¿no? La clave que señalas es correcta. Es la alternativa. Avión. Ahora, ese tipo de preguntas también pueden venir, ¿no? En la cual solamente señalan... bueno, estos tipos de preguntas venían en el examen escrito, ¿no? Básicamente. Pero ahora en el tema virtual, creo que sí ya deben ir por alternativa, ¿no? Pero este es uno de los ejemplos que venían anteriormente. Es cierto, ¿no? La clave correcta es la alternativa A. Y vamos a ver por qué no. Básicamente en la B señalan dos autos colisionaron ayer, que chocaron. En la C también nos dice que se produjo un aparatoso choque.
Y en la D también nos señala que hay otro choque, profe. Entonces, en la B, C y D nos están hablando de ejemplos de autos que han chocado. Sin embargo, en la A no hay eso. Como puedes apreciar, no hay eso. Simplemente dice que el tránsito en la ciudad se ha vuelto sumamente peligroso. Pero esa es una opinión, ¿no? Entonces, está en un nivel de generalidad distinto que la B, C y D. Por ende, tu clave es la alternativa. Para un ejemplo 2, y aquí ya nos vamos un poco más extenso, puede venir el texto de esta manera. Y dice que enunciado presenta un nivel de generalidad distinto del de las demás, del de los demás, dice. A ver, vamos a ver. A partir de la combinación de azúcar con pasta de cacao y manteca de cacao, se elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de la proporción en esos alimentos y de su mezcla o no con otros productos tales como leche y frutos secos. El chocolate negro, llamado también chocolate bitter, es el chocolate propiamente dicho, pues es el resultado de la mezcla de la pasta y manteca de cacao con azúcar, si el añadido de ningún otro producto, sin el añadido de eso, ¿no? Existen en el mercado tabletas de chocolate negro con distintas proporciones de cacao desde el 50%. Es a partir de esa cantidad que el amargor del cacao empieza a ser perceptible, hasta incluso el 99%. Por su parte, el chocolate con leche es el derivado del cacao más popular. Se trata básicamente de un dulce, por lo que la proporción de la pasta de cacao suele estar por debajo del 40%. El chocolate con leche, como su nombre indica, lleva leche añadida en polvo o condensada. En tercer lugar destaca el chocolate relleno. Como indica su nombre, es una cubierta de chocolate con cualquiera de sus variantes y con un peso superior al 25% del total, que recubre frutos secos, avellanas, almendras, licores, frutas o galletas tipo wafer. La pregunta nos dice cuál de estas todas informaciones dentro de la ABCD es distinta. ¿Cuál crees que es tu clave, José? ¿Cuál crees que es tu clave? Ujú, muy bien. Eso es cierto, ¿ah? Tu clave es correcta, ¿no? En estas cuatro alternativas que podemos evidenciar, estamos evidenciando en la A los tipos, en la B el chocolate negro, el chocolate con leche, el chocolate relleno. O sea, nos están hablando de tipos de chocolate, tanto en la B, C y D, frente a la alternativa A, que solamente nos hablan de tipos, o sea, que hay una tipología, pero no se encuentra en el mismo nivel, ¿no? No hay una clasificación que se da en la B, C y D. Es por ello que podemos eliminar la alternativa A. Ese es el nivel de generalidad que siempre viene, ¿no? Siempre viene, es un tema clásico, clásico de clásicos, ¿ya? Tu respuesta es la alternativa. Ejemplo 3. Señale la opción que puede eliminarse por estar en un nivel de generalidad distinto respecto de las restantes. A ver, vamos a ver. En tiempos prehispánicos, la costa norte del Perú se caracterizó por ser lingüísticamente diversa, con idiomas distintos que se hablaron desde el litoral del actual departamento de Ancash hasta el de Piura. La lengua mochica hablada entre los territorios que corresponden a los departamentos de Lambayeque y parte del de la Libertad se distinguió a inicios del siglo XX, pero está bastante documentada con gramáticas y vocabularios. En cambio, la lengua de Sechura, dice, que se habría empleado en Piura hasta el siglo XIX, fue escasamente registrada a través de las listas de palabras. El Quina, idioma que habría utilizado en la cultura chimú y se habría extendido desde la Libertad hasta el sur de Ancash, presenta un panorama aún más incierto. Desapareció antes del siglo XVII y no dejó ningún registro escrito. Para esta información nos pide eliminar también la información que no está, que básicamente no está en un mismo nivel de generalidad, en un nivel de generalidad distinto. ¿Cuál es tu clave para esta pregunta, José? ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál crees? Claro, muy bien. En la alternativa B nos hablan de la lengua mochica. En la C nos hablan de la lengua de Sechura. Y en la D nos hablan de el idioma Quingna.
Y tal vez esto puede ser confundible, ¿no? Porque de repente, profe, pero en la D no se hablan de idioma, ¿no será lo mismo que lengua? El idioma es una lengua, pero oficializada, sobre todo es el tema político, nada más, sigue siendo una lengua. Entonces en la B, C y D nos hablan de lenguas y de una tipología en particular. En cambio, en la alternativa A, simplemente nos dicen que hubo diversos idiomas, ¿no? En una franja costera. Por ende, la alternativa A es la alternativa correcta, que podemos eliminar. Muy bien. Nos vamos a un ejemplo 4. ¿Cuál de las oraciones puede completar mejor el siguiente fragmento que se conserve? Mira, ok, mira, eso es como una inclusión de, como una inclusión de oraciones, ¿no? Que conserve el mismo nivel de generalidad. Júpiter es el planeta de mayor tamaño de nuestro sistema solar. Su masa es equivalente al doble del de todos los demás planetas. Saturno se caracteriza por su tono amarillento y su impresionante sistema de anillos. Es otro planeta gigante de nuestro planeta, sistema planetario de composición fundamentalmente gaseosa. ¿Cuál de las alternativas completa mejor? Cuando dice completa mejor hay que tener en cuenta diversas características, ¿no? Y si nos piden el nivel de generalidad, bueno, tiene que presentar el mismo nivel de generalidad. ¿Cuál de ellas sería tu clave? Ujú. Claro, claro que sí. Tu clave es la alternativa B. Profe, ¿y por qué? Nos están hablando en el inicio de Júpiter, de un planeta y sus características. Nos están hablando en la otra secuencia de Saturno, un planeta y sus características. Ahora nos tienen que hablar de un planeta y sus características. ¿Y eso dónde encontramos? En la alternativa B. Porque nos hablan de Urano, que es un planeta gaseoso, al igual que Saturno, presenta sistema de anillos. Lo mismo. Por ende, tu clave es la alternativa B. Ujú. Ejemplo 5. Wow, por aquí, ese es un tipo de pregunta también que viene bastante. ¿Cuál de las oraciones puede completar el siguiente fragmento por presentar el mismo nivel de generalidad de la parte subrayada? También viene así, de esta manera. ¿Ya? O sea, si te quieren complicar la vida, te puede venir de esta manera. El Perú es un país que ofrece distintos atractivos turísticos en sus 25 departamentos y sus 3 regiones naturales. Concretamente, el departamento de Ancash es posible disfrutar de varios de ellos. El Callejón de Huaylas, un estrecho valle interandino de aproximadamente 180 kilómetros de longitud, desde Cátaga hasta Huayán. Es un destino ideal para la práctica del andinismo, deportes y montañas y excursiones. Al sureste de Ancash se encuentra otro atractivo muy visitado por turistas peruanos y extranjeros. El sitio arqueológico de Chavín, de Huántar, que es un centro ceremonial, que comprende un conjunto de templos edificados entre 1500 y 500 a.C. ¿Cuál de las alternativas crees, José, que está presentando el mismo nivel de generalidad? El mismo, ¿eh? Ok, no te pide completar, sino que tenga el mismo nivel de generalidad. Eso es lo que te está pidiendo. ¿Cuál de ellos crees que es tu clave? Ujú. Ok, la sé. Muy bien, eso es correcto. ¿Por qué te preguntarás? Básicamente porque cuando nos hablan del Callejón de Huaylas, nos están hablando de un atractivo turístico. Y todas, profesor, todas las características que tiene que ver con el Callejón de Huaylas. O sea, un atractivo turístico y sus características. Lo mismo está pasando en la alternativa C. Un atractivo turístico que es el Parque Nacional Huascarán y sus características. Pasa lo mismo. Eso es entonces reflejar el mismo nivel de generalidad. Bien, José, ¿se entendió el tema del nivel de generalidad? ¿Quedó claro? ¿Se entendió el nivel de generalidad? ¿Sí? Genial. Vámonos ahora con la pertinencia de ideas, pero por tema. Es muy importante tener en cuenta qué criterios vamos a tener en cuenta. ¿Ok? Básicamente, el nivel de generalidad ya lo hemos visto.
El criterio de la redundancia es un caso que no he visto mucho en los exámenes de admisión. Básicamente habré visto uno de 5 años, uno de 2, pero básicamente es porque la idea está redundando, ¿no? Está repitiendo. Es fácil de poder identificarlo. Sin embargo, el tipo de discurso sí lo vamos a ver y el estilo. El tema del texto también es muy importante. Justamente ahora lo vamos a ver porque básicamente el tema ya no está en esa misma relación o ya no es pertinente una información con otra porque el tema se está alejando. Y se puede alejar y de repente por ahí crees, profe, pero entonces es fácil, ¿no? Si se aleja del tema ya es fácil reconocerlo. Pero a veces no es así. A veces toma algunas partículas del texto y tú crees que sigue estando en esa hilación, pero no es así. Para esto lo que nosotros debemos hacer es reconocer el tema del texto. Una vez que tú leas y reconozcas el tema del texto, entonces rápidamente puedes discernir cuál de esa información no está relacionado con el tema. Por ejemplo, ¿no? Te pueden hablar de la leche materna y de pronto por ahí te hablan de la leche que puede ser suplantada por la leche, no sé, Gloria de repente, vamos. Profe, pero me siguen hablando de leche, ¿no? Porque no se desliga. Es cierto, nos siguen hablando de leche, pero ya no estamos hablando del tema central, que es la leche materna, sino estamos hablando de la leche Gloria. Y esa ya es otra idea, ya es otro tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces hay algunas partículas, ¿no? Como en este caso el tema de la leche, que a veces están muy conectadas con todo el tema principal con todo el tema. Pero tú tienes que ser capaz, ¿no? Básicamente, de desarrollar una habilidad de poder reconocer rápidamente. Primero reconozco el tema. Una vez que reconozco el tema, rápidamente puedo discernir cuál de ellos se está alejando. O de repente algunos se alejan totalmente, ¿no? Y ese es más fácil de reconocer, pero algunos se alejan poco a poco. Y ahí es donde se vuelve un poco difícil. Un poco nada más, porque solamente tienes que analizarlo mejor. Entonces vamos con la información. Vamos a ver cómo nos va. Mm, Ok, listo. Dice, con excepción de algunas aves de la familia de los cuervos, el ser humano es el único ser que colecciona objetos por su aspecto independientemente de su utilidad. Es necesario mencionar también que el hombre se asemeja en otras características a ciertas aves. Así colecciona, por ejemplo, las llamadas gemas, unos minerales que desde tiempos inmemorables lo han fascinado. Además, lo han fascinado otros tipos de aspectos de naturaleza, como los accidentes geográficos, con excepción del diamante, que por ser material más duro que se conoce tiene uso industrial. Las gemas no tienen utilidad práctica, pero pueden alcanzar valores económicos muy altos. Sus características ópticas y su dureza, consecuencia de su composición y forma de la cristalización, son los factores que determinan su belleza y su valor económico. Bien, aquí primero lo que hay que determinar es el tema. Una vez que determinemos el tema, podemos eliminar información. Cuéntame de todas estas alternativas, José, ¿cuál crees que vendría a ser el tema del texto? Siempre analizando, ¿ah? Siempre analizando antes de todo. ¿Cuál crees que es el tema? Ujú. ¿Cuál crees que sería el tema? Ujú. Vamos, vamos, tú puedes. Muy bien, excelente. La clave es la alternativa de la fascinación por las gemas, su belleza y su valor. Pero dirás, profe, ¿pero por qué? ¿Por qué no puede ser las semejanzas entre los humanos y las aves? Porque al inicio lo señala. Es cierto, ¿no? Puede ser, profesor. Sin embargo, no todo el texto te habla de esa semejanza. No todo el texto te habla de las características físicas del diamante. No todo el texto te habla de la gran fascinación por la naturaleza, que es amplio el tema, ¿no? Decir naturaleza.
No todo el texto te habla de profesor del hombre, sino te habla de esa fascinación que tienen por las gemas y básicamente su belleza y su valor. Entonces, ¿qué información, siguiendo esta pregunta, ¿no? Debería suprimirse? ¿Cuáles? ¿No? Básicamente, porque, o sea, ¿qué información de aquí o qué oraciones de este enunciado, puede ser una oración o puede ser dos oraciones, deberían eliminarse para ti, José? ¿Qué información deberían eliminarse? ¿Qué información? ¿Desde qué punto hasta qué punto? No es necesario que señales toda la oración, pero de repente puedes decir, ¿no? Desde este punto a este punto, profe. O de repente, si deseas, puedes activar tu anotar, ¿no? En la pantalla, ¿no? Profe, desde este punto a este punto se puede eliminar, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, si eliminas algo, también hay que tener en cuenta la coherencia, ¿no? Ujú. Vamos, vamos. ¿Qué información deberías eliminar? Ujú. Ya. Eso es cierto, ¿ah? Sí, esa es una información. ¿Qué más? Ujú. Ah, wow, todo ello. Desde el inicio de con hasta aves, no, no creo. En la primera oración no podríamos eliminar. Es la introducción, pues. Es el contexto. ¿Ya? Lo que has señalado anteriormente, desde es necesario también, ese sí, hasta aves. Pero la primera no. No, no. Porque pierde hilación, pues. Pierde conexión. Falta uno más. Ujú, ujú. Ya. Hasta ahí seguro. ¿Y cómo quedaría el tema con excepción del diamante? Ujú. ¿Cómo quedaría el tema de con excepción del diamante? Ujú. Claro, claro, ahora sí, pues, ¿no? Entonces, ahora sí podemos unir el tema de las gemas, ¿no? Muy bien, eso es todo. Bien, bien. Leamos entonces la versión corregida. Ahí está, ¿no? Ujú. Podemos plantear incluso con ello, y ahí han hablado acerca del diamante. Ujú. Sí, es cierto. Bien, vamos a ver algunos ejemplos ya para poder relacionarlo mejor. Entonces, con las siguientes alternativas, podría excluirse del texto, o, perdón, ¿cuál de las siguientes alternativas podría excluirse del texto de modo que éste conserve su sentido original? A ver, ¿cuál vendría a ser? Dice, la astronomía es la ciencia de estudio del origen, la evolución, la composición, la distancia y el movimiento de todos los cuerpos y materia, ¿no? Eh, dispersa en el universo. Las actividades correspondientes a las ciencias astronómicas se desarrollaron desde los albores de la civilización. La astrología es un arte adivinatorio que estudia la influencia de los astros sobre los acontecimientos terrestres y el destino del hombre, y no debe ser confundida con las ciencias astronómicas.
Generalmente la astronomía se divide en cuatro ramas: astrometría, astronomía teórico-mecánica celeste, astrofísica y cosmología. ¿Cuál de esta información crees, José, que podemos eliminar? Ujú. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos podemos eliminar? Claro. Y la pregunta es sencilla, ¿no? Profe, en esta información podemos eliminar la C, y básicamente porque astronomía, en la A, B y D nos hablan de astronomía. No, mira, la astronomía es la ciencia, las actividades correspondientes a las ciencias astronómicas, la astronomía es en dos partes. Profe, astrología no es lo mismo que astronomía, no. La astrología es un arte adivinatorio, ¿no? Sobre esa influencia que tienen los astros y que por ahí se pueden desprender los signos zodiacales, ¿no? En base a tu nacimiento, de cómo te va a ir y cómo te va a ir bien o de dónde. Pero es un arte adivinatorio, no es certero como la ciencia. Bien, eso es correcto. Aunque por ahí, mira, mencionan la astronomía, ¿no? Mira, si te pueden hacer dudar, ¿no? Dice y no debe confundirse con las ciencias astronómicas. O sea, profe, también hablan de las ciencias astronómicas, sí, pero ya se desliga, ¿no? Porque simplemente no debe ser confundido, dice. Entonces, probablemente, como te señalaba, ¿no? Existan partículas que todavía están relacionadas con el tema en general, pero no es necesariamente que pertenezca sí o sí, ¿no? Entonces, primero uno tiene que hablar de cuál es el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? La astronomía, profe. Entonces, nos tiene que hablar de astronomía y ya no de astrología. Un ejemplo 2 nos permite verificarlo mejor. ¿Cuál de las siguientes alternativas puede eliminarse para alejarse del tema configurado de las restantes? A ver, dice, con el objetivo de ser el primer hombre en llegar al Polo Norte, Robert Peary, oficial de la Marina estadounidense, partió el 1 de marzo de 1909 con su ayudante Matthews Henson y 20 hombres más desde la isla de Ellesmere, Canadá. Peary, Henson y 4 de sus acompañantes emprendieron la última etapa del viaje, que duró 5 días y alcanzaron el Polo Norte el 6 de abril de 1909. Peary anunció su logro al regresar a Canadá, pero su hazaña fue cuestionada porque parecía imposible llevar a cabo el viaje en 37 días. Algunos años más tarde, en 1926, un grupo de hombres dirigido por el noruego Roald Amundsen, el primer hombre que pisó el Polo Sur, sobrevoló el Polo Norte. ¿Cuál de estas informaciones podríamos eliminar, estimado José? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de esta información podemos eliminar? Ujú. Tu clave es la alternativa D. Y eso es correcto. Profe, ¿por qué es la alternativa D? Sí, como puedes apreciar en la alternativa A, B y C, nos hablan de Robert Peary y su emprendimiento en el viaje y al Polo Norte. Eso es lo que tenemos que entender. Pero en la alternativa ya no nos hablan de Peary ni su gente, profesor, sino nos hablan de Roald Amundsen, un noruego. Y nos dice, profe, que sí, sobrevoló el Polo Norte. Mira, y aquí hay una partícula que se desprende del tema, ¿no? Polo Norte. Pero no quiere decir que esté subyugado o esté muy relacionado con el tema, sino simplemente dice que pisó el Polo Sur y sobrevoló también el Polo Norte. Por eso te digo, van a haber partículas que van a presentarse de todo el tema y uno va a decir, no, profesor, también dice, habla del Polo Norte. Sí, pero el tema aquí es Robert Peel, hizo emprendimiento del viaje al Polo Norte y todo lo que quedó. ¿Ok? Pero no, no es este tema. Muy bien. Un ejemplo 3 para que esto pueda muy relacionado. Dice, marca la oración que mejor completa el fragmento. Y aquí podemos ver inclusión de oraciones, ¿no? Lo que justamente, la inclusión de enunciados. El término eutanasia ha sido muchas veces separado de su sentido real, que es del acortamiento de la vida de quien sufre una enfermedad incurable para poner fin a sus sufrimientos. Por ejemplo, interesante, nos hablan del por ejemplo. Ujú.
¿Cuál sería tu clave aquí, estimado José? Ujú. ¿Cuál sería tu clave aquí? ¿Beso? A ver, vamos a ver. Creo que no, ¿ah? A ver, vamos a ver por qué no es beso. ¿Ya? Sí, muchas personas también han caído en esa relación. Cuando hablamos del término eutanasia, dice y señala que ha sido muchas veces separado de su sentido real, que es del acortamiento voluntario de la vida de quien sufre incurable para poner fin a su sufrimiento, podemos señalar justamente ese ejemplo, ¿no? Que muchas personas, ¿no? Muchas personas justamente han tratado de separar, mira, el sentido real del término eutanasia. Han tratado de separar ese sentido real. O han tratado de darle otra definición, justamente como en la definición, eso podemos ser muy claros, ¿no? En la época de Fujimori, ¿no? Por ejemplo, se dio una, un proceso que volvió a las mujeres infértiles, ¿no? Pero era un abuso de autoridad, ¿no? Y las personas no sabían. Y ahora cuando le preguntan a la señora Fujimori, ¿no? Responde, no, fue un control masivo de personas. O sea, le dio otro término, ¿no? A esa relación que se tiene, ¿no? Lo mismo está pasando aquí, ¿no? El término eutanasia, entonces, ha sido separado muchas veces de su sentido real, que es el acortamiento voluntario de quien sufre una enfermedad incurable. Entonces, por ejemplo, podemos tener los nazis hablaban de eutanasia al referirse a la eliminación de las personas con discapacidad. Pero eso no es el sentido real, ¿no? Porque el sentido real es un acortamiento voluntario de la vida. No viene a ser la eliminación de personas con discapacidad. O sea que ya cambiaron el sentido real, ¿no? Los nazis ya habían cambiado el sentido real de la palabra eutanasia y creyeron que esas personas con discapacidad, pues, podría considerarse de eutanasia. Profe, ¿no podría ser la B? La B dice la crisis económica tras la Primera Guerra Mundial llevó a mucha gente a justificar la muerte de los lisiados, pero no nos hablan de eutanasia. ¿Nos hablaron de eutanasia? No, no, pues, profe. Entonces no sigue, pues, el mismo tema. En cambio, la C sí. Hablaban de eutanasia al referirse a la eliminación de las personas con discapacidad. ¿Se entendió esta parte, José? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, claro, dime. Cuéntame, ¿cuál es tu consulta? Para que sea la clave A,
Claro, pues, o sea, no es lo que denota el tema de por ejemplo, ¿no? No es lo que denota. Si no denota el término de por ejemplo, entonces no, no podríamos considerar. Ujú. Tienes razón, José. Tiene que denotar el término. Ujú. Y mira, en una pregunta tan simple puede pasar estos sucesos, ¿no? Sí, pues a veces en el examen de admisión te puede venir de esta forma. Entonces, uno tiene que estar mosca siempre. Profe, ¿me vendrá tan facilito? No creo, ¿no? Entonces, no creo que me venga tan facilito. Debe tener su argumentación, ¿no? Entonces, si tienes tiempo aún, ¿no? Porque a veces el tiempo es oro en un examen de admisión, pero si tienes tiempo y puedes volver a la pregunta, ¿no? Porque tuviste duda, entonces regresa, ¿no? Regresa y ponte a analizarlo, ponte a pensarlo, ¿no? Si tienes tiempo, obviamente, ¿no? Porque sé que el tiempo es fundamental y la hora se va rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Muy bien, vamos ahora a a la pertinencia de ideas, pero por el tipo de discurso. ¿Qué evidenciamos con el tipo de discurso, profe? O sea, es evidenciable que es indispensable y necesario que tú reconozcas cuáles son los tipos de discurso. Evidentemente el narrativo, ¿no? El narrativo nos indica básicamente hechos que se dan en un determinado tiempo, donde existe un personaje principal, personajes secundarios, existen hechos como en el caso de las novelas, te cuentan, ¿no? A modo de la primera persona, de segunda persona, de tercera persona. Esas características particulares del texto narrativo, uno ya tiene que estar interiorizado, ¿no? En nosotros. El descriptivo, por ejemplo, ¿no? El descriptivo es un hecho muy particular que vamos a señalar adjetivos, sobre todo, descripciones de un hecho frente a los demás, ¿no? A los demás, frente al narrativo que vamos a contar una secuencia de hechos, pero no es tan especificativo como el descriptivo, ¿no? Eso es lo que podemos aludir. En un texto argumentativo ya es más fácil de poder diferenciarlo porque presentamos una tesis, presentamos argumentos de por medio, ¿no? Entonces, estos elementos del texto argumentativo son principales poder reconocerlos. Un texto expositivo es un texto aquel que trata de informar hechos reales, es con hecho con objetividad. Y el discurso instructivo es un hecho, profesor, que nos dan una secuencia de pasos para un fin, para un proceso. Profe, entonces, ¿cómo se da la pertinencia de idea por el tipo de discurso? Bueno, básicamente porque hay tres informaciones que pueden estar en un narrativo, que te estén contando los hechos. De pronto, en una, te hablan de una argumentación, y es ahí donde debes eliminar la argumentación, porque están en un nivel distinto del tipo de discurso. De repente en todos se hablan de expositivos, profesor, pero en uno, profesor, está el narrativo. Entonces, eliminas el narrativo. Eso es lo que tenemos que equiparar, ¿ya? Vamos con el ejemplo, mira, fíjate bien. Dice, señala la opción que presenta, o que presenta en esos casos, un tipo de discurso distinto del resto. Por ejemplo, la pena de muerte debería ser abolida en todo el mundo. La vida es un derecho inalienable. Y nadie puede adjudicarse la potestad de decidirle quitarle la vida a otro ser humano sin importar lo que éste haya hecho. La vida tiene varios factores. La vida humana es unas formas corporales y psíquicas. La vida social de las personas, por lo medio de la cual estas realizan obras comunes, y la vida de la naturaleza que realizan los humanos con las demás especies vivientes. Por ello, el aplicar dicha pena es ir en contra de los derechos fundamentales de las personas y de las convenciones de las sociedades humanas. Ujú. Exacto, José. Tu duda es correcta, ¿no? El expositivo es también el informativo. Muy bien. Bien, para esta pregunta entonces, ¿cuál sería la información que se encuentra en un tipo de discurso distinto? Tipo de discurso. ¿Cuál vendría a ser?
¿Cuál crees que sería? Ujú, muy bien, ese es correcto. Y vamos a ver por qué, bro. Es la C. Ahora, básicamente, porque todo el texto nos están hablando acerca de un texto argumentativo. Si tú ya reconoces, ese es facilísimo, ¿eh? Argumentativo. Cuando tú ya reconozcas esto, es fácil, mira. Porque nos hablan de la pena de muerte, que debe ser abolida. Profe, esta información es mi tesis, ¿verdad? Este es mi argumento, esta es mi conclusión, por ello. ¿Esto dónde suceden? Estos elementos suceden en los textos argumentativos. Frente a esta la C, que básicamente podría ser fácilmente un texto informativo, ¿no? Que la vida tiene varios factores. La vida humana sin formas corporales, la vida en la naturaleza que relaciona con los seres humanos. Básicamente esto es un informativo. Entonces, debemos evidenciar las características de cada tipo de texto. En estas situaciones, la alternativa C pues es la correcta. Muy bien. Ahora nos van a hablar de los estilos. Cuando hablamos de estilos, tenemos que nosotros procurar el tema de la formalidad y de la informalidad. Profe, ¿cómo sabemos que un texto es formal o uno es informal? Fácil, pues, profe. Básicamente, y aquí viene un poco del léxico académico, ¿no? Que es lo que vamos a ver de aquí a 2 semanas. Eh, Profe, ¿cómo sé que es un estilo formal? Bueno, básicamente es una palabra que tiene concordancia. Son textos que tienen concordancia, oraciones que tienen concordancia, que no planteamos preguntas vagas, que de repente no existan las palabras baúl, como algo, cosa, ¿ok? Es todo lo contrario, ¿no? Un texto informal, ¿no? Donde haya palabras baúles como el verbo hacer, como tengo, tener, ¿no? Palabras, por ejemplo, como el por qué, ¿no? De repente estando así, de esta forma, ¿no? Puede ser, profesor, puede ser. Entonces, podemos distinguir rápidamente de esa relación, ¿no? De la informalidad o de un texto formal, habiendo errores ortográficos, distintos tipos de errores, ¿no? Ahí es donde podemos distinguir. Entonces, pero también no solamente puede haber un formal e informal, ¿no? De repente puede haber un estilo familiar o distante. Si es familiar, de repente habrá algunos diminutivos, algunos posesivos, ¿no? Entonces se diferencia de uno distante, ¿no? Donde no hay un tuteo, tal vez. Entre un literario y uno científico es fácil de diferenciarlo, ¿no? Porque el literario es básicamente agregando figuras estilísticas, ¿no? O elementos estilísticos al texto, frente a uno científico, ¿no? Que refleja la objetividad del caso. Entonces, podemos plantear un tema diverso en esto, ¿no? Vamos con el ejemplo, entonces. Dice, ¿qué oraciones de la lista o de la lista deben eliminar por no contener el mismo estilo discursivo de las demás? ¿No? A ver, vamos a ver. Dice, las peras son frutas dulces, acuosas y frescas, en épocas de mucho calor, además de contener diversas vitaminas. Al igual que la manzana, la pera es un antioxidante, es decir, contribuye al buen estado celular del organismo en su totalidad. Para que la digieras de lo mejor, tienes que machacarla bien con los dientes. Las personas de edad avanzada deberían comer más peras, debido a que esta fruta ayuda a depurar el organismo y aporta calcio, tan necesario para ellas. También su consumo es muy recomendable para quienes sufren de falta de vitaminas o se muestran paliduchos por causa de la anemia. Muy bien, ¿cuál de estas informaciones entonces debemos eliminar? Eh, Por no presentar el mismo tipo de discurso. Muy bien. ¿Cuál de ellas sería tu clave? ¿Dijiste la C o la C ya estaba? Creo que no, ¿no? Ah, ya. ¿Cuál de ellas entonces, José?
¿Cuántas digas eliminamos? Ujú. La 3 y la 5. ¿Sí? Eso es cierto, ¿no? Y básicamente aquí con el tema de, profe, lo que podemos corroborar aquí es el tema de esto, mira, machacarla, ¿no? Paliduchos. Estos términos no nos permiten seguir, ¿no? Continuar. Machacarla, paliducho. Son términos informales, ¿no? Y como puedes corroborar en en la demás información, sí son textos formales. Hay coherencia, cohesión. Profe, aquí no, pues no. 3 y 5 no es lo correcto. Muy bien. Listo. Hemos acabado con la teoría, José. ¿Tienes alguna consulta, duda? Ujú. Ya para ir con los ejercicios. Ujú. Ah, ok, cuéntame, con esa consulta. Ya, has visto que vienen dos secciones. Yo te recomendaría que empieces por lo que más sabes. Si sabes más OP, que es ortografía y puntuación, comienza por ahí. Si más sabes vocabulario y construcción gramatical, empieza por ahí. Sin embargo, en un examen de admisión de ese tema virtual, creo que solamente vienen por el tema, o sea, no vienen ya en esa clasificación, ¿no? Esa clasificación que venía era para el examen presencial, pero creo que ahora está revuelto. Solamente viene redacción. No sé si viene de esa manera, ¿no? O sea, creo que cuando des tu simulacro, ya lo vas a comprobar. O no sé si ya has dado un examen anterior de la forma virtual. Entonces podrías corroborar ello. Porque lo que sí he visto es en lo que señalas de esas dos secciones, es que sí viene, pero cuando era de forma escrita, ¿no? No lo virtual. En lo virtual, en un simulacro, que por ahí tengo un simulacro 2020 que se dio, sí lo vi, pero estaba todo entreverado, ¿no? Por eso te digo, no sé si ahora han cambiado esa parte. O sea, todo estaba entreverado, ¿no? Ujú. No necesariamente más corta, pero mira, pueden ser más cortas, pero la dificultad puede estar en la pregunta, pues. Entonces ahí viene la experiencia. Por eso digo, empieza por lo que más sabes. Si más sabes mate, ¿no? Bueno, avanza mate, o si te van a dar primero pop, es que básicamente ahí depende cómo te den, pues, ¿no? Creo que te dan un tiempo para redacción y un tiempo para mate, ¿no? Ya, pues así, es así. Ujú. Ah, ya. Si viste un video de evaluación y te van a dar OP y te van a dar vocabulario, bueno, entonces hazlo, depende yo te recomendaría, depende cómo tú te sientas. Depende, profe, yo sé más OP.
avanzo con la SOP primero. Profe, pero yo sé más vocabulario, he practicado, tengo más referencias. Bueno, aplico, veo. ¿Por qué? Porque sé más, pues, ¿no? Entonces va a ser más fácil de poder identificarlo. Que básicamente el tiempo que te demoras en leer no es difícil, ¿no? Va a depender mucho de ello. Pero ya lo vas a comprobar cuando te den tu evaluación. O tu simulacro, ¿no? Creo que me dijiste que sí iba a estar en el simulacro. No sé si ya diste tu simulacro. ¿Ya diste tu simulacro? Ah, ya, ya. Entonces cuando des tu simulacro, te vas a dar cuenta. Cuando te verifiques tu simulacro, te vas a dar cuenta. Ah, todavía falta ya. El 27 de junio entonces te vas a dar cuenta de cómo va a ser. Ahí en el simulacro va a ser el mismo sistema, ¿no? Mismo sistema, misma metodología para tu examen de admisión y ahí te vas a dar cuenta. Ujú. Ahorita todavía de repente debe ser muy escaso la información que tengamos. Ujú. Créeme que la rapidez se da con experiencia. No puedes aplicar rapidez cuando no sabes el tema. Sí, uno no puede aplicar rapidez cuando no hay conocimientos previos, cuando no tienes la información concreta. No, no puedes aplicar rapidez. ¿Sabes por qué? Porque pues, no hay experiencia. Frente a una experiencia de ello, sí, pues, puedes aplicar rapidez. Ujú. Claro, por eso te digo, ¿no? Ujú. Claro, por eso no. Pero, o sea, lo señala la experiencia de repente de estar midiéndote, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Puede ser, pongo ejercicios pongo ejercicios, vamos a suponer, ¿ya? Pongo ejercicios no sé, vamos a poner, te pones una meta. Voy a hacer 30 ejercicios en 20 minutos de vocabulario, ¿no? Te pones como meta. Entonces, una vez que te pongas como meta ello, ah, en 20 minutos, entonces voy a ponerme como meta. Ah, ya. Si te vas a poner como meta ello, entonces, bueno, bacán, pues, ¿no? Entonces así vas practicando más y más y más. Ujú. Es así, estimado. La rapidez se muestra con ello. Entonces, si puedes practicar de ese modo, genial, bueno, te pones como meta. O de repente las prácticas que te di, ¿no? Una, por ejemplo, ¿no? Pero no sé si ya has avanzado todas. Una de repente que lo puedas tornar, ¿no? Ya voy a ponerme 20 minutos, a ver, o menos del tiempo estimado, ¿no? Y ahí ves, ¿no? Oye, hice tantos errores o tantos aciertos. Esa es la relación. Es así como uno debe practicar, porque si no, no hay rapidez. Claro, claro que sí. Muy bien, listo. Vamos entonces a colocar el otro material, ¿ya? Ah, a ver. Ok, listo. Vamos a comprobar entonces. Bueno, me imagino que ya has avanzado, ¿no? Eh, así que vamos a comprobar
tus claves, hija, ¿no? Vamos a ver en la primera pregunta. Voy a leerlo para acordarme de paso, que no creo que esté difícil. Así que vamos a ver. Dice señala la que se encuentra en el mismo nivel de generalidad. Señala las oraciones que se encuentren, ¿no? En el mismo nivel. Ah, ok. En condiciones de esclavitud, dice los pobladores afroperuanos, usaron su ingenio para poder divertirse. Ajá, con el empleo de instrumentos musicales como la quijada de burro o la campanilla, con los que se pudo marcar el ritmo de las tonadas, y los bailes fueron creando diversas expresiones musicales criollas, entre ellas el andó, la zamacueca, el festejo y el panalivio. Los panalivios fueron canciones creadas por los esclavos en las que se expresaban sus sufrimientos y sus ironías que de alguna manera les servían para aliviar sus penas con líricas que denunciaban los abusos que ellos padecían. En el distrito del Carmen, Chincha, se puede escuchar un tipo de panalivio que se entona bailando y zapateando al ritmo de un violín y campanillas. Un gran difusor de esta danza fue don Amador Vallumbrosio, ¿no? Quien tocaba el violín y el cajón peruano, además de ser un gran zapateador. Como se confirma popularmente, el otro tipo de panalivio es lento, como un lamento semejante a la danza habanera. Un panalivio de esta versión ha adquirido gran renombre es A la Molina No Voy Más, compuesta por don Francisco Cañería Ballerestos, Nole, con la colaboración de don Samuel Márquez en 1936. Existen grabaciones sobre A Molina No Voy Más que se volvieron populares, como la de Víctor Jara, la del dúo Costa Monteverde o hasta la de Imazumaco. Cuéntame, ¿cuál es la que se encuentra en el mismo nivel de generalidad, estimado José? Ujú. Casa 3 y 5. Ujú. ¿Cómo has podido considerar esa relación? Básicamente por la tipología, al parecer, ¿no? Ujú. Claro, muy bien, eso es cierto, por la tipología, ¿no? Aquí podemos encontrar uno bailando, ¿no? Zapateando y el otro lento, lamentándose, ¿no? Bien, bien, los dos sí están en el mismo tipo de nivel de generalidad. Lo máximo, ¿ah? Excelente. Dos. ¿Qué fragmento puede eliminarse por presentar un nivel de generalidad más específico? A ver, dice acá nivel. Un nivel de generalidad más específico que los restantes. Ha habido filósofos que emplearon la forma mítica para dar sus pensamientos mayor énfasis, creativo convirtiendo el mito en un simple envoltorio. Sin embargo, los mitos son más que una envoltura. No son pensamientos nacidos en la mente de un pensador y expresados bajo un ropaje mitológico. Cuando los filósofos recurren a mitos, en la mayoría de los casos, se sirven de ellos como imágenes para sus pensamientos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con muchos de los hermosos mitos de Platón. Mm. Bien, ¿cuál de ellos es el más específico? Cuéntame, José. Ya has marcado en la 2. Claro. Ya básicamente cuando nos dice el mito de Platón o los hermosos mitos de Platón, ya es el elemento más específico, ¿no? Y los demás elementos nos están hablando de forma general, del ropaje mitológico, de los mitos, pero cuando ya nos hablan de uno en particular y ese es el más específico, ¿no? Justamente relacionado con él. Excelente. Lo máximo. Vamos a la pregunta 3. Nos dice, marca la parte del párrafo que se aleja del tema. La razón por la que los perros son amorosos es que comparten una base genética con su enfermedad, perdón, con una enfermedad de los humanos, el síndrome de Williams-Byrne.
Personas que padecen este trastorno de desarrollo causado por la mutación de una región de genes muestran síntomas como la sociabilidad intensa e indiscriminada. Un grupo de científicos recopilaron estudios genéticos y de comportamiento de 16 perros y de 8 lobos que han sido sociabilizados en cautiverio para estudiar los cambios genéticos en una región cromosomática asociada con el con el comportamiento amistoso de las carnes. Los investigadores estudiaron un fragmento de ADN canino que incluye 29 genes. Eliminar toda la sección o parte de ella es lo que causa el síndrome en los humanos. No se trata primero no se trata del primer estudio sobre el comportamiento animal similar de desórdenes humanos. Los científicos han creado variedades de ratones que muestran comportamientos similares a las depresiones humanas o al autismo. Cuéntame, ¿cuál vendría a ser tu clave aquí? Muy bien, dedo. En la dedo ya nos hablan de otro estudio, ¿no? No nos siguen hablando del mismo síndrome de Williams-Barre. Muy bien, eso es cierto. Ya no nos hablan. Ujú. No se trata del primer estudio animal, ¿no? Bien. Vamos a la 4. Marca la alternativa que presenta un nivel de generalidad distinto del resto, dice. Distinto. Veamos. Están apareciendo múltiples aplicaciones para teléfonos celulares inteligentes, bastante curiosas, cuya capacidad de actuación es sorprendente, ya que aprenden de la data proporcionada por el usuario para crear información nueva. Lily es una app que conversa con nosotros para recabar información y así poder así recomendarnos un determinado estilo de ropa que supone encajará a la perfección con nuestros gustos. Parla es una aplicación para el aprendizaje de idiomas que con ayuda de inteligencia artificial hace más efectiva y personalizada la adquisición de conocimientos de otras lenguas. Uno de los beneficios de esta aplicación educativa es que indaga nuestra forma de estudiar para adecuarse a la disponibilidad de horas de estudio que manejamos y motivamos emocionalmente a continuar con clases. FaceApp edita fotos utilizando inteligencia artificial y una serie de redes neuronales que van aprendiendo a cada foto que retoquemos manualmente. Bien, nos pide la que presenta un nivel de generalidad distinto. Creo que está fácil. No sé si lo has podido relacionar. Ajá. ¿Por qué podría ser la C? Ah, bueno, básicamente, creo que ya lo vi, pero cuéntame por qué vendría a ser la C este. Claro. Ahora, no nos piden más específico, ¿no? Nos están hablando aquí, por ejemplo, de Lily. Nos están hablando de Parla. Vamos a colocar otro color porque si no se puede confundir. Están hablando de Lily, nos están hablando de Parla, y nos están hablando de FaceApp. Profe, nos están hablando de tipos de, básicamente, apps. Tipos de apps. Y se tienen que respetar, ¿no? Tipos, el primer tipo de app es Lily. El segundo es Parla, el segundo es FaceApp. En la C ya no nos hablan de tipos de app, sino que sigue la misma secuencia que la alternativa B. Entonces esta no es B, profe. Si va a seguir la misma secuencia, no puede ser, ¿no? Tendría que haber hablado de otra app para que pueda seguir el mismo nivel de generalidad. Pero como no nos habla de ella, entonces no es la clave. Muy bien, correcto. Pregunta 5. Señale qué opción puede ser eliminada por no aportar información nueva. El tigre de Bengala es conocido por ser un animal carnívoro, capaz de alimentarse de cualquier presa disponible en el área donde habita. Entre sus presas más comunes se incluyen especies como ciervos, jabalíes, puercoespines, liebres y aves. En algunas ocasiones, y solo de ser necesario, podría atacar y matar a otros cazadores como osos, cocodrilos e incluso ejemplares de su misma especie. Parte de su alimentación por lo general consiste en animales más pequeños que él. También se sabe que su técnica de caza empieza con el acecho de su presa, luego se abalanza sobre ella y finalmente la mata con rapidez. ¿Cuál es la información que no aporta información nueva, estimado José? Ujú. La C, me dice.
¿Por qué no podría aportar una información adicional a C? Ujú. Por la A. Ah, ok, por la A. Claro, porque básicamente sería un poquito redundante, ¿no? Redundante. Ujú. Claro, porque en la A nos hablan de ciervos, liebres, aves, puercoespines, jabalíes. O sea que son animales más pequeños que ellos, efectivamente, y eso lo sabemos nosotros, ¿no? Y en la C nos dice que parte de su alimentación por lo general consiste en animales más pequeños que él, pero eso se sobreentiende de la A, pues se infiere ya. Es una idea redundante, o sea, no aporta información nueva. Muy bien, ¿no? Pregunta 6. Señale la opción que puede eliminarse. ¿Cuál es la opción que puede eliminarse? A ver, ¿cuál es la opción que puede eliminarse? A ver, pregunta 6. El gato brasileño de pelo corto es un felino del tamaño medio y cuerpo compacto, largo y redondo. Sus extremidades son fuertes y se encuentran bien separadas, mientras que la cola es típicamente largo con una base ancha que se afina hacia el final hacia el extremo final. Por su parte, la cabeza de este menino es mediana con ojos grandes, elevados y muy separados. Asimismo, las orejas son inmensos y poseen mechones en la punta. Generalmente suele ser un animal cariñoso y sociable que se adapta perfectamente a la vida en apartamentos y mantiene buenas relaciones con otras mascotas. ¿Cuál es la opción que puede eliminarse? Básicamente no nos dice por qué, pero podemos inferir que es por tema, ¿no? Ajá. Wow. ¿Por qué eliminamos la D, José? Cuéntame. ¿Cuál es tu argumento? Ujú. ¿Cuál es tu argumento de por qué se elimina la D? ¿Cuál vendría a ser? Claro, bien. O sea que hay un tema, ¿no? No está en el mismo tema, ¿no? Básicamente podríamos mencionar el gato brasileño y sus características, ¿no? Pero en la D ya no nos hablan de esa característica, nos hablan que puede ser un animal cariñoso. O sea, podría plantearse características, pero no físicas como las que nos han hablado anteriormente, ¿no? Esa podría ser características básicamente emocionales, sociales, ¿no? Muy bien. Tu clave es la alternativa dedito. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes ideas presenta un nivel de generalidad más específico? No es solo su estructura anatómica la que convierte a los pulpos en unos genios del fondo de los océanos, sino que su mejor arma es su inteligencia. Los pulpos son criaturas realmente fascinantes. Sus cuerpos invertebrados son capaces de colocarse, o perdón, de colarse por pequeñas grietas y cambiar de color gracias a la fina perfección de sus tentáculos. Un tercio de sus neuronas de un pulpo están en su cerebro y se encargan del aprendizaje, la memoria, toma de decisiones y la coordinación. Los pulpos tienen unos 500 millones de neuronas. Un ratón, por ejemplo, tiene alrededor de 80 millones, distribuidas por todo el cuerpo. Bien, ¿cuál de las siguientes ideas presenta un nivel de genialidad más específico? ¿Cuál de ellos crees, estimado José? Claro, claro que sí, ¿no? Porque nos hablan de un tercio de sus neuronas, o sea, es un elemento específico, ¿no? O sea, nos hablan que son criaturas, o sea, nos hablan de las características que presenta el pulpo, ¿no? Cómo ha venido evolucionando. Sin embargo, en la C nos hablan de un tercio de las neuronas, es algo más específico, ¿no? Muy bien, excelente. 8. ¿Qué alternativa presenta un nivel de generalidad distinto? Durante el proceso de hipnosis del señor Valdemar se observaron extraños sucesos. La primera señal rara que el señor Valdemar reveló durante su hipnosis fue una mirada vidriosa y perdida, propia de los sonámbulos.
Cuando el hipnotista le preguntó si dormía, Valdemar le respondió que ya no, que estaba muerto. El estado de hipnosis se prolongó por varios días en los que, aunque la mandíbula inferior se le había desprendido, Valdemar seguía moviendo la lengua frenéticamente ante cualquier pregunta de hipnotista. Muy bien. ¿Cuál aquí es tu clave, José? Cuéntame. Ujú. ¿Por qué sería la alternativa? Cuéntame, José, ¿por qué? ¿Cuál es tu argumento? Es la más general. Frente a las otras que nos están contando ya los hechos, ¿no? Claro. Muy bien. Lo máximo. 9. Marca la alternativa que se puede eliminar del texto por no mantener el mismo tipo de discurso. ¿Cuál de ellas no mantiene el mismo tipo de discurso? Veamos. Hoy se inauguraron oficialmente las actividades de la sede oficial de la COP20 con discursos para motivar acciones y contrarrestar el cambio climático. Esperaba su turno el presidente del caucus indígena, Alberto Pizango, quien no pudo intervenir por falta de traductores, según explicó Manuel Pulgar Vidal, el actual presidente de la conferencia de las partes. Pasada 1 de la tarde, se decidió posponer las intervenciones de la Sala de Lima por no contar con traductores que hablasen español. Este es un hecho lamentable que las autoridades no deben dejar que se repita, pues es la imagen del Perú la que está siendo transmitida al resto del mundo. ¿Cuál es su clave? La que se puede eliminar el texto por no mantener el mismo tipo de discurso. Mismo tipo de discurso. Ujú. Muy bien. ¿Por qué se tendría que ir la D? Cuéntame, José. ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu argumento para que se vaya la alternativa D? Ujú. Exacto, es una opinión frente a las demás información que es un texto informativo, ¿no? Y la D es una opinión. O sea que es un tipo, se podría considerar narrativo, ¿no? O probablemente podría ser una tesis, ¿no? Frente a un texto argumentativo, pero no es el mismo tipo de discurso. Muy bien. 10. En la 10 nos dice lo siguiente, ¿no? Señale la alternativa que puede ser eliminada por presentar un nivel de generalidad distinto. En Alemania, el bajo sorbio es una lengua en peligro de extinción, ya que solo es hablado por unas 7.000 personas. El cayú es la lengua materna de apenas 250 habitantes que viven en Nueva York, Oklahoma y Ohio de Estados Unidos. En el Día Internacional de la Lengua Materna, la UNESCO estima que cerca de 3.000 lenguas pronto podrían enmudecer para siempre. El último recuento sobre el idioma indígena Dalabón indica que era hablado por solo 11 personas y data de hace más de 10 años. Hmm. ¿Cuál de ellas puede ser eliminada, José, por presentar un nivel de generalidad distinto? Ujú. Claro. En la B nos están hablando del bajo sorbio, que es una lengua. Aquí nos hablan de el cayuga y aquí nos hablan del dalabón, ¿no? Frente a la C que no nos hablan simplemente de una idea general, ¿no? 3.000 lenguas. Es cierto. Tu clave es la alternativa. Sí. Vamos al bloque 2. ¿Qué nos dice el bloque 2? Dice eliminar la o cuál de las ideas se suprime por alejarse temáticamente, ¿no?, del resto. A veces las personas que nacen con los cromosomas y los genitales de un sexo se dan cuenta de que son transgénero. Es decir, tienen una identidad de género interna que se alinea con el sexo opuesto o incluso en ocasiones con ninguno de ambos géneros.
Esto puede deberse al ritmo sincopado del desarrollo fetal, ya que según el investigador Dick Swab, la diferenciación sexual de los genitales se lleva a cabo en los primeros 2 meses de gestación. Conforme a los asuntos relacionados con lo transgénero se vuelve parte de las noticias diarias y de interés general. Los científicos realizan sus propios avances y consideran una variedad de enfoques que se aunan a los estudios psicológicos respecto a la actuación de las personas transgénero en las dinámicas sociales. Los genitales y los cerebros están sujetos a diferentes ambientes de hormonas, nutrientes y otras sustancias químicas, con intervalos de varias semanas dentro del útero, lo que afecta a la diferenciación sexual. Esto no significa que haya exactamente un cerebro masculino o femenino. No obstante, al menos algunas características cerebrales, como la densidad de la materia gris o el tamaño del hipotálamo, suelen diferir entre géneros. ¿Cuál de ellas se aleja, estimado José, temáticamente, ¿no? Beso. Ujú. Claro, porque en la B nos hablan de las noticias, ¿no? Dice que conforme a los asuntos relacionados con nuestra agenda se vuelven parte de las noticias diarias, de interés de general, ¿no? Ahora, en la C y la D están muy relacionados, ¿no? Están muy relacionados porque nos hablan de genitales y los cerebros. Dice, esto no significa que hay exactamente un cerebro masculino o femenino. O sea, nos siguen hablando de, según la investigación de Dixwell, ¿no? Muy bien, ¿no? Correcto. Dos. Nos dice un estilo discursivo distinto. ¿Cuál debería suprimirse? Las ciudades de América Latina son el hazmerreír con respecto al tema de transporte público en comparación con otras urbes del mundo. Diversos especialistas afirman que los avances de países como Perú, Bolivia o Brasil han sido diminutos. Hay ciudades que han mejorado, pero aún no se tiene lo que se necesita. Estos estudios se han basado en una serie de criterios. Por ejemplo, el cumplimiento del horario del servicio y la integración entre los diversos modos de transporte representan algunos de los más relevantes. La capital del Perú muestra nuestra ciudad se encuentra en el puesto de terror entre el ranking, lo que se debe sobre todo a la falta de espacio para la circulación de vehículos no motorizados como las bicicletas. Bien, entonces, ¿cuál deberíamos eliminar por presentar un estilo discursivo distinto? ¿Cuál crees, José? Ujú, ujú. Ok, sí. Es cierto. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Interesante porque es la clave correcta, ¿no? Claro, es el estilo formal, ¿no? Por ejemplo, esos elementos, ¿no? El hazme reír, han sido diminutos, o puesto de terror, el tema del ranking, ¿no? Son elementos que no están caracterizados por el estilo formal frente a la alternativa C. Ah, cuéntame, ¿cuál es tu consulta? Si está entre cursiva o entre comillas, entraría dentro del texto, no hay ningún problema. Pero aquí lo está tomando como que ranking formara parte de nuestra lengua, ¿no? Y no está caracterizada por ello. O sea, si estuviera como tú lo has señalado, sí, pero como no está de esa manera, no. Muy bien. Vamos a la pregunta 3. Dice, en el siguiente párrafo, dos enunciados se encuentran en el mismo nivel de generalidad. ¿Cuáles son? Veamos.
Un estudio reciente ha sido descubierto un vínculo que el consumo de chocolate y una reducción en el riesgo de padecer fibrilación arterial, una arritmia que podría provocar infartos e insuficiencia cardíaca. Los científicos monitorearon la dieta y la salud de 55.502 hombres y mujeres cuyas edades oscilan entre los 50 y 64 años. Le solicitaron que llenaran un cuestionario de 192 preguntas sobre su alimentación para determinar la frecuencia de consumo de chocolate. Durante el seguimiento, que duró 14 años, fueron diagnosticados 3.346 casos de fibrilación atrial entre los sujetos de estudio. Los científicos descubrieron que, en comparación con la gente que no comía chocolate, el riesgo disminuía un 10% entre las personas que consumían una a tres raciones de cerca de 30 gramos al mes. También hallaron que la reducción de riesgo entre quienes ingerían una ración de chocolate a la semana fue de un 17%. Ujú. Entonces, ¿cuál vendría a ser aquí tu clave, estimado José? Dos enunciados que se encuentran en el mismo nivel de generalidad. Ujú. Claro, claro que sí. 5 y 6, ¿no? Porque nos siguen hablando del porcentaje, ¿no? Ujú. Ok. Ujú. A ver, vamos a ver con la otra idea. Ujú. A ver. Sí, es cierto. Es la única que queda. 5 y 6. Muy bien. Vamos a la 4. Marca la alternativa que presenta un nivel de generalidad distinto, dice, ¿no? La empresa Aldesa creció gracias al auge inmobiliario de España y llegó a colocarse con el grupo de las constructoras con más facturación en dicho país. Aldesa competía por obras civiles, residenciales, renovables o industriales, y era una de las empresas habitualmente contratadas por la Administración Central, por las principales comunidades autónomas de España o por clientes privados. Debido a la escasez de contratos en un mercado lleno de infraestructuras y empobrecido por las crisis económicas como España, Aldesa decidió invertir en América y encontró en México oportunidades para mantenerse en el mercado. El 12 de julio del 2017, en una de sus obras, la vía pasó, la vía Paso Express en la carretera de la Ciudad de México, Cuernavaca, la repentina aparición de un enorme agujero causó la muerte de dos personas que circulaban por la pista. Bien, ¿cuál se presenta en un nivel de generalidad distinto? ¿Cuál de ellos es tu clave, José? Dedo, dicen por ahí. Ok. ¿Por qué dedo, José? Cuéntame. Ujú. ¿Qué dedo? Ujú. Claro, es más específico respecto a las demás, ¿no? Las demás nos hablan de competencia por obra, la escasez de contratos, ¿no? En cambio, en la D hay una relación muy específica y se encuentra en un nivel de generalidad distinto. Bien. 5. ¿Cuál de las siguientes alternativas puede eliminarse por alejarse temáticamente del resto? El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un error catastrófico la medida establecida por Angela Merkel, la canciller de Alemania, de admitir a más de 1 millón de refugiados quienes provenían del Medio Oriente. La presidenta de la Unión Democrática Cristiana de Alemania impulsó desde mediados de la presente década el trabajo de manera colaborativa
entre los países europeos con la finalidad de abordar la crisis de los refugiados. Francois Hollande, el presidente de Francia, destacó el rol de los países europeos para garantizar la cooperación transatlántica. Añadió que las críticas ajenas, como las del presidente estadounidense, no son oportunas para plantear las medidas necesarias. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, desde Bruselas, aseguró que los comentarios emitidos por Trump producen preocupación entre las autoridades de varios países europeos. Por último, Stephen Seibert, el portavoz del gobierno alemán, sostuvo que las opiniones de Trump eran criticables y que estarán esperando sus disculpas para reiniciar el diálogo. Ok, aquí, ¿cuál se aleja del tema? Ujú. Clave aquí, José. Avión. Ujú. ¿Por qué sería avión, José? Cuéntame. Ujú. ¿Por qué has considerado avión? ¿Por qué se aleja? Ujú, ujú. Exacto. En las demás alternativas, en la B, C y D, nos hablan de las críticas o de los comentarios que hacen acerca de Trump, ¿verdad? En cambio, en la A, la presidenta de la Unión Democrática solamente señala que se ha trabajado de una manera colaborativa entre los países europeos, ¿no? Pero no habla de esa crítica que también se le dio a Donald Trump. Muy bien, lo máximo. 6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas se puede eliminar por presentar un tipo de discurso diferente? A ver, el cerebelo es la parte del cerebro que ayuda a conducir, lanzar la pelota, a cruzar la calle o a tocar el piano. También permite mover suavemente el cuerpo, mantener el equilibrio y coordinar los movimientos oculares. El cerebelo forma parte del encéfalo ubicado en la región posterior de la fosa, del cráneo y debajo de los lóbulos occipitales del cerebro, es decir, parte posterior y la zona inferior del cerebro. En promedio, el cerebelo de una persona adulta pesa unos 150 gramos y mide 10 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto. En 1888, el histólogo español Santiago Ramón y Cajal describió el cerebelo y 16 años después incorporó los datos obtenidos de esta parte del cerebro en su libro Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. ¿Cuál de ellos eliminamos por presentar un tipo de discurso diferente? Ujú. Dedo, ¿no? Básicamente porque en la A, B y C estamos evidenciando características, ¿no? Pero ¿qué tipo de discurso será la A, B y C? Ujú. ¿Qué tipo de discurso es la A, B y C? ¿Y qué tipo de discurso es la alternativa D, ¿no? Que concuerdo contigo, pero vamos a ver si has identificado el tipo de discurso. Ujú. Descriptivo, me dices esta parte de aquí. Ujú. No, no es descriptivo. No es descriptivo. Ujú. Informativo, expositivo. Eso sí es cierto. ¿Y qué tipo de discurso es la D? Ujú. ¿Qué tipo de discurso es? Claro, narrativo. Muy bien. Listo.
Ahí está. 7. ¿Qué oración podría suprimirse del texto? Nos dice, ¿no? La civilización maya sufrió un colapso en el periodo preclásico hacia el siglo II antes de Cristo y otro en el clásico hacia el siglo IX después de Cristo. No obstante, el motivo de cada suceso es un misterio. Sin embargo, lo que parecen tener en común es que ambos se produjeron ante la inestabilidad social y política. Los especialistas descubrieron que los dos periodos siguen patrones similares. Se detectaron oscilaciones pequeñas ligadas a la guerra y cierta inestabilidad política que originaron un colapso mayor en el que se produjo el abandono urbano. Basándose en los datos obtenidos mediante datación por radiocarbono, restos de cerámica y excavaciones arqueológicas, los investigadores pudieron establecer una cronología más exacta de estos eventos. Así se logró obtener fechas más precisas de las fluctuaciones de población y de la construcción de edificios, lo cual supone un paso importante para comprender cómo se desarrollaron los colapsos mayas. Bien, ¿cuál vendría a ser entonces la información que se elimina? Básicamente no dice por cuál motivo, pero entendamos que es por el texto, ¿no? Por el tema. ¿Cuál de ellos es clave? Ok, ¿por qué eliminas la A? Cuéntame. Ujú. Redundancia. ¿Redundancia con cuál? ¿O con qué elemento? Ujú, ujú, ujú. Ah, oscilaciones, ¿no? Además dice de lo ya propuesto por la A, ¿no? Entonces, ¿cuál eliminamos? ¿La B o la A? Si en los dos hay redundancia, ¿cuál eliminamos? ¿La A o la B? Claro. Vamos a eliminar la que tiene menor información, ¿no? Entonces, la que tiene más información es la que no le vamos a eliminar. Ponen tus claves alternativa. Muy bien. 8. Dice lo siguiente, ¿ah? Disculpa, José, ¿se está entendiendo mi voz? De repente porque están trabajando por mi casa, no sé si no se entiende. ¿Se entiende bien mi voz? Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Dice, marca la alternativa que presenta un estilo discursivo distinto, ¿no? Del de las demás. El planeta de los simios es una excepcional adaptación del fabuloso bestseller de Pierre Boulou, La Planète des Singes, que deviene bajo la inspirada batuta de Schnaffer y increíblemente vibrante actuación del celebérrimo Charlton Heston. Es un imprescindible clásico de ciencia ficción. La película plantea una reflexión filosófica acerca de la identidad del ser humano y aquello que supuestamente lo caracteriza, la raza o la cultura, ¿no? Y las cualidades del espíritu. El filme concluye que un simio podría perfectamente presentar más características humanas que el propio hombre. También plantea un alegato contra la intolerancia religiosa, racial y científica. El éxito de la película se tradujo en 4 secuelas rodadas para la gran pantalla, una serie de televisión de 14 episodios interpretada por Roddy McDowall como único superviviente de la saga. Otra serie televisiva de animación de 13 episodios y una innecesaria nueva versión dirigida por Tim Burton en el 2001. Bien, ¿cuál es el que presenta estilo discursivo distinto? ¿Ah? En la 8, ¿cuál es tu clave? Sí, me dice por ahí.
Ajá, estilo. ¿Por qué estilo distinto podrías plantearse en la C? ¿Por qué vendría a ser un estilo? ¿Cómo logras diferenciarlo? Ujú, ujú. Claro, dice, también plantea un alegato contra la intolerancia religiosa, racial y científica, ¿no? En los demás podríamos señalar, dice, se tradujo en 4 secuelas rodadas. Eso podríamos señalar, ¿no? Ah, el bestseller, ¿no? Claro, muy bien. ¿Qué más? En la B, ¿qué podríamos señalar? El filme, muy bien, José, lo máximo. Y en la D, rodadas, secuelas rodadas. Ah, claro, para la gran pantalla, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien. Excelente. Lo máximo. Vamos a la pregunta 9, que por aquí pues, se ha alejado. Todavía nos falta un bloque 3. Esperemos que la hora nos permita. Los especialistas, nos pide marca eliminar la que se aleja temáticamente. Los especialistas recomiendan que no se use la palabra locura para referirse a las personas con trastornos mentales, pues esto contribuye con la estigmatización del paciente y tiene consecuencias graves para este. La salud mental es un tema del que cuesta hablar por temor, por desconocimiento o por vergüenza. Muchas personas que sufren de algún trastorno mental apuestan por ocultar o ignorar la situación antes de pedir ayuda. La mayor parte de los pacientes sufren depresión o ansiedad o son víctimas de violencia. Sin embargo, como se asocian los problemas de salud mental a la disociación de la realidad, no acuden a un especialista. De hecho, según cifras del Ministerio de Salud, en el Perú, al menos 4 millones de personas padecen problemas de salud mental y el 80% de ellas no reciben ningún tratamiento de apoyo, muy probablemente por temor o por vergüenza. Ante esta situación, el reglamento de la Ley 29889, publicado en el año 2015, establece la creación de los centros de salud mental comunitarios, cuya implementación empezó el 2016. La meta es implementar el 300 días, ¿no? A nivel nacional. Bien, ¿cuál vendría a ser la que se aleja del tema? Dedo es. ¿Por qué dedo? Cuéntame. ¿Por qué dedo? Ujú, ujú, ujú. Te habla de un lugar, dice. ¿Qué lugar? Mm, bueno, básicamente nos hablan, no del lugar, ¿no? Básicamente hablan de la creación. Ya no nos siguen hablando de los especialistas, de la palabra locura, de la estigmatización. Ya no. Ese es el enfoque. Pero bien con tu clave. Pregunta 10. ¿Cuál es la alternativa que se puede eliminar por no aportar información nueva? Veamos, sucias, mojadas y a menudo peleándose entre ellas, las águilas calvas no son precisamente lo que uno espera al conocer el símbolo nacional. Las águilas calvas son animales habituados a la presencia del hombre. En las inmediaciones de la población de Alaska y el vecino Dutch Harbor, el puerto pesquero más grande de Estados Unidos, las águilas están más que acostumbradas a la actividad portuaria. Estos animales merodean la zona de la caza y captura de restos. Por ejemplo, vuelan hasta los barcos pesqueros para que regresan a puerto, rebuscan en la cubierta y se dirigen hasta donde los marineros limpian las redes. Ya en la ciudad se posan en los tejados de las plantas de procesado y envasado en espera de momento para rapiñar algún resto de la pesca diaria. Bien, ¿cuál no aporta entonces información nueva? Avión. Ok, las águilas calvas no son habituados a la presencia del hombre. Son animales habituados, ¿no? Bueno, eso sí se puede deducir, ¿no?
¿Cómo se ha podido deducir esta situación, estimado José? ¿Cómo lo has podido deducir del texto? Si hay una parte que señala, ¿no? Pero señálame tú a ver de qué parte es. Ujú. Claro, no solo en ello, ¿no? Sino que están con justamente con el puerto pesquero, donde están las actividades, ¿no? Sí, muy bien. Excelente. Bloque 3. Vamos al bloque 3. Marca de alternativa que presenta un estilo discursivo distinto. Ah, cuéntame, ¿cuál es tu consulta? En este bloque 3 hay 10, ¿no? Sí, 10. ¿De la 10? ¿Por qué de la 10? ¿Qué pasó? ¿Está difícil la 10? A ver, ya, vamos a empezar a 10, ¿ya? Para avanzar más rápido. ¿Qué oración del siguiente fragmento presenta un estilo distinto, ¿no? Estilo discursivo distinto. Ok. Prozac, el primer nombre comercial de la fluoxetina, un medicamento para tratar la depresión, no solo ha ayudado a definir lo que la gente piensa acerca de las enfermedades mentales, sino que además forma parte de la cultura. En la década de 1990, Prozac consiguió lo que pocos medicamentos con receta logran, un éxito de ventas asociado a la sofisticación de una enfermedad. La droga se puso de moda entre la gente gracias en parte al libro de Elizabeth Ward Nation Prozac, lo que resultó ser todo un bestseller. Es fácil llegar a la conclusión que la imagen pública de Prozac ha ayudado a la aceptación social del consumo antidepresivos desde su introducción en Estados Unidos en 1988. Bien, cuéntame, ¿cuál es tu clave aquí? La que presenta un estilo discursivo distinto. Ujú. La 10C. Ujú. ¿En qué? Claro, el tema de bestseller, ¿no? Bestseller. O también que la droga se puso de moda, ¿no? Esta relación también se puso de moda, ¿no? Ujú. Sí, es un discurso informal, ¿no? Muy bien, casita. Vamos a la 9. ¿Cuál de las siguientes oraciones se puede suprimir por alejarse temáticamente? La comedia francesa es la compañía fija más antigua del mundo occidental y ocupa desde hace más de 3 siglos la actividad teatral francesa. Aunque su programa abarca toda la literatura existente, los registros internos indican que destacan las obras francesas. Esta compañía es la que las comedias han montado a lo largo de la historia, sobre todo los más grandes representantes Molière. Se dice que Molière escribió una tragedia para Luis XIV que fue catalogada como muy aburrida y una farsa que hizo reír al rey. Entre 1980 y 1980, la comedia francesa representó casi 30.000 significaciones de las comedias de Molière. Tartufo, siempre con nuevas puestas en escena, se ha representado más de 3.000 veces. Bien, aquí ¿cuál vendría a ser tu clave? La que se aleja temáticamente del resto. Ujú. Claro, básicamente aquí porque ya no nos hablan de la misma obra, ¿no? Sino que nos hablan de otra tragedia, ¿no? O básicamente de una tragedia para Luis XIV. Muy bien, pero no nos siguen hablando de la comedia francesa, ¿no? Que es lo que es lo natural, el tema en sí. Muy bien. 8. A ver, ¿qué dice la 8? Marca la alternativa que se puede eliminar sin alterar el sentido del texto.
Moonlight, dice, es el nombre del largometraje que dirige Barry Jenkins, protagonizado por Alex Hayward, Armstrong Sanders y Trevor Roots. Los tres actores que dan vida a Chiron, el protagonista en cada etapa de su vida. Chiron es el personaje de la película Moonlight. Es un joven afroamericano, que crece en uno de los barrios más conflictivos y violentos de Miami. Desde su infancia, pasado por la adolescencia hasta llegar a su etapa adulta, se preocupa por encontrar su lugar en el mundo. En un ambiente donde la violencia no da tregua a medida que pasan los años, vive una constante e intensa lucha interna para descubrirse a sí mismo. Además de sufrir un constante acoso escolar, el fantasma de la homosexualidad se hace presente en la vida de Chiron. En su camino explorará la masculinidad, la sexualidad y tendrá que hacer frente a los conflictos de su desestructurada familia. ¿Cuál es tu clave en la 8, la que se puede eliminar sin alterar? O sea, pues, básicamente porque se aleja un poco del tema. ¿Cuál es tu clave? Ujú. Avión. Ujú. ¿Cómo es que podemos eliminar avión? Ujú. Al ojo, dice. La A de al ojo. Ya. Bueno, es cierto, ¿no? Bueno, básicamente porque en la B, C y D nos hablan de un solo personaje, ¿no? O sea, de Shiro, ¿no? De Shiro y nos siguen hablando de todo de él, ¿no? En la B, C y D. Sin embargo, en la A nos hablan del largometraje, ¿no? Ujú. Muy bien, es cierto. 7. Nos dice, marca el fragmento que presenta un nivel de generalidad distinto. Ah, ya. ¿Cuál es tu clave en la 7? Está fácil. Sí le recuerdo, recuerdo el ejemplo. Ujú. El nivel de generalidad. ¿Cómo he llegado a la conclusión del color de la melena? Ujú. ¿No es una característica también del macho o de los leones? Ujú. Claro, pero alguno diría, no, pero profe, es muy particular, ¿no? Ujú, ujú. Entonces aquí nos hablan de los leones, ¿no? O sea, es un ser más particular, características. Aquí nos hablan del macho. Muy bien, eso es correcto. 6. ¿Cuál se aleja entonces temáticamente de las demás? Como era de esperarse, muchos de los guionistas matemáticos de Los Simpson tienen verdadera pasión por los pasatiempos y estos han sido concluidos en los diversos episodios de la serie. Por ejemplo, en definición de Homer aparece el rompecabezas más famoso del mundo, el cubo de Rubik. La inclusión de este objeto remite a la televidente en 1980, año en el que se exportó el cubo desde Hungría. En el episodio, un joven Homer asiste a una sesión de formación sobre la seguridad nuclear y en lugar de prestar atención a los consejos del instructor, está concentrado en su cubo para averiguar la solución. Bien, cuéntame, José, aquí cuál es tu clave. La que se aleja. Ujú. Claro, nos hablan de aquí ya de este rompecabezas o del cubo de Rubik, ¿no? Claro que sí. O sea, nos hablan de forma particular y ya se está alejando. Ujú. Bien. 5. Marca la alternativa que se encuentra en un nivel de generalidad distinto de las demás. A ver, distinto es. El proyecto que busca dar respuesta a la incógnita filosófica de si existe un rasgo compartido a nivel global en diversas culturas en cuestiones como el conocimiento, la comprensión y la sabiduría, se llevará a cabo en 3 fases, una cada año. El primer año es el periodo para realizar coordinaciones e ir conformando los grupos y para decidir con qué lenguas se trabajarán. En el caso de Perú se han seleccionado el quechua y la lengua shipiba como materias de estudio. Luego, en el segundo año, se iniciará el trabajo del campo en la cual se aplicarán las pruebas a las distintas comunidades a nivel global. El tercer año se harán las interpretaciones de los resultados y se les comparará
con nuestro grupo de otras partes del mundo. Muy bien. ¿Cuál se encuentra en un nivel de generalidad distinto, José? 5. Beso. ¿Por qué beso? ¿Por qué en un nivel de generalidad distinto que los demás? ¿Cómo podríamos catalogar a la B? Ujú. No, básicamente por eso, ¿no? Mira, dice en el primer año, ¿no? En el segundo año, ¿no? Por aquí, nos hablan acá, y en el tercer año, ¿no? Claro. Entonces, no tanto por ser específica, ¿no? Si eliminaríamos especificidad, a menos que nos diga, ¿no? O sea, la B sigue el patrón de la A, ¿no? O sea, no termina en la A. Entonces es por ello que sigue ese mismo patrón. Eh, y como sigue el mismo patrón y no se encuentra en un nivel de generalidad distinto, entonces está siguiendo vos. Tiene lo mismo. Por eso se va la B. ¿Ya? Ese sería el argumento ideal. 4. ¿Cuál de ellos se aleja? ¿Cuál es tu clave en la 4, José? Sí recuerdo esta pregunta. Saben del último cherry. Ujú. ¿Por qué se aleja la A? ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué? Exacto, ¿no? Se ha centrado en la película o en el nombre de la película, ¿no? En cambio, los demás ya nos hablan de ella como tal, ¿no? De cómo se ha desarrollado en la pantalla grande. Es cierto. Muy bien. 3. A ver, logro recordar esta pregunta. Ah, sí, sí, sí la recuerdo. A ver, ¿cuál es tu clave aquí en la 3? La que no aporta una nueva información. Probablemente ya esté, ¿no? La C de Castillo, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar esta información o por qué crees que ya no aporta esta información en la C? Ujú. ¿Dónde crees que ya está la información? Claro. La A tiene más información respecto a los musulmanes, ¿no? Al Estado Islámico. Bien, correcto, correcto. 2. Nos indica, dice, el mismo nivel de generalidad. A ver, ¿cuál es tu clave en la 2? Clave en la 2. 2, 2, 2. Dedo. ¿Mm? Sí, nos vamos con los pasos, ¿no? Para la escritura de las cartas. Comienza recomendando, ¿no? Por ahí, en la 3, ¿cómo continuar con lo empezado? Una letra legible es imprescindible, ¿no? Otra de las recomendaciones. Y en la 5, la forma de la despedida, ¿no? Muy bien, es cierto. Mismo nivel de generalidad. Y por último, la 1, ¿no? ¿Cuál se presenta en un estilo discursivo distinto?
¿Cuál de ellos es? Boluarte. A ver, ¿qué estilo has encontrado en las demás? Cuéntame, José. ¿Y qué estilo has encontrado en la B? ¿Qué estilo has encontrado en la A, C y D? ¿Y qué estilo has encontrado en la B? Ujú. Ah, en la B has encontrado formal, ya. ¿Y cuáles son las características que me invita a señalar que no? Que es informar la A, la C y la D. A ver, subráyalo para comprobar si es cierto. Ujú. Muy bien. Nos invita a mover caderas. ¿Qué más? Colazo, ¿no? Claro. Y en la D, romper barreras. Es cierto. Sí. Muy bien. Excelente. Bien, José, lo máximo. Hemos acabado. ¿Tienes alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consultilla, alguna duda? Sí. El full práctica hoy día tienes tiempo para poder avanzarlo va a ser por la misma transmisión. 9 de la noche. Sí, por Facebook. Ahora va a ser, voy a terminar de